El tema de hoy es traumatismo cráneoencefálico, más conocido como TEC, pero debe llamarse traumatismo cráneoencefálico. O sea, primero es el cráneo, luego es el encéfalo. Miren, en relación a la epidemiología, ustedes habrán visto en las emergencias, casi todos signos de emergencia, ¿no?, de los hospitales, ¿no? Es uno de las consultas más frecuentes, el TEC, ¿no? Entonces ustedes ven accidentes de tránsito, el 50%, este es estadísticas por si acaso de Estados Unidos, 50%, caída del 20%, accidente de trabajo, agresión. Acá, accidente de tránsito yo diría menos, 30% acá y diría más o menos 30% agresiones, caídas de trabajo, accidente de trabajo más 30% más acá en Arequipa, ¿no? Entonces, en relación a la fisiopatología, hay dos tipos de lesiones: de lesión directa o por contacto, las fuerzas de aceleración y desaceleración en las fuerzas rotacionales. O sea, el daño se produce directamente por las fuerzas de aceleración y desaceleración. No sé si ustedes les hayan dicho golpe y contragolpe. O sea, cuando por ejemplo uno se golpea la cabeza, se golpea la región frontal del cerebro, como es independiente sigue moviéndose. Entonces eso sería la fuerza de aceleración y desaceleración. Fuerzas rotacionales son fuerzas que ya vamos a ver en el caso de lesión axonal difusa, que van a hacer daño sobre todo a los axones, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de lesión cerebral primaria, de lesión cerebral secundaria y de lesión terciaria. Entonces, ¿en qué consiste la lesión cerebral primaria o el impacto? Como ustedes ven, es una lesión del tejido cerebral directamente contra el cráneo del cerebro. Entonces, este impacto básicamente va a hacer daño por los mecanismos de aceleración y desaceleración y un movimiento relativo del encéfalo respecto al cráneo, ¿no? Entonces, eso es los mecanismos de lesión primaria. Y las lesiones secundarias ya son las complicaciones. O sea, son las lesiones que se producen no por el impacto, sino a consecuencia del daño primario, pero si no se toman las debidas medidas, ¿no? Por ejemplo, si bien es cierto, un trauma craneoencefálico va a producir una lesión hemorrágica en el cerebro, pero si la presión está baja, la oxigenación está disminuida, entonces obviamente ese cerebro dañado va a dañarse más. A eso se refiere la lesión cerebral secundaria, ¿no? Entonces han demostrado, por ejemplo, últimos estudios, que el isquemia cerebral es la lesión secundaria de mayor prevalencia en el traumatismo craneoencefálico y es una de las causas por las cuales fallecen los pacientes, ¿no? Puede ser producido por hipertensión intracraniana, porque va a haber una disminución de la perfusión cerebral, o ser secundaria pues a procesos como la hipoxia, hipotensión o anemia. Eso es, por ejemplo, esto puede prevenirse. Por ejemplo, si alguien tiene un accidente, si inmediatamente vienen los paramédicos y le estabilizan la presión, le dan oxígeno, entonces va a evitar este tipo de lesiones secundarias, ¿se da cuenta? Entonces, por eso es muy importante la atención prehospitalaria, las ambulancias, sobre todo que estén capacitados, ¿no? Y permitan a la persona, mientras va al hospital, pues que esté bien ventilado, que tenga buena oxigenación, que no sangre. Por ejemplo, si la persona en ese momento está sangrando, inmediatamente tiene que cohibir el sangrado, y en este caso los paramédicos, ¿no? Ahora, en relación a la lesión cerebral primaria, es de tipo focal y difuso. Focal es la contusión cerebral, es una lesión, como les voy a mostrar. Cada uno de estos temas les voy a mostrar, no se preocupen, detalladamente, ¿ya? Entonces, para que se acuerden, lesión focal es la contusión cerebral, el hematoma epidural, el hematoma subdural y el hematoma intracerebral. Y difuso es la concusión, lesión axonal difusa, lesión vascular difusa. En relación a la lesión cerebral secundaria, de tipo intracraneal, pues está la hemorragia intracerebral tardía, el swelling y el edema cerebral, la hipertensión intracraneal, el vasospasmo cerebral, las infecciones, las convulsiones. Y las isquémicas está la hipoxemia, la hipotensión arterial, la hipercarbia, hiperglucemia y hiponatremia. Entonces, esas son las lesiones secundarias de gravedad sistémicas. Como ustedes ven en el gráfico aquí, la lesión primaria va a producir fracturas, contusiones, laceraciones, lesión axonal difusa. Ahora, si no se tiene, digamos, cuidado en el manejo integral del paciente, ¿no? O sea, a esto no es del propio cerebro, sino integral, me refiero, que si tiene la presión baja, tiene que ponerse la presión más de 90,
Si sangra el paciente, inmediatamente suturarlo. Si no respira bien, darle oxígeno. Entonces vamos a evitar que llegue a estas lesiones secundarias, ¿no? Entonces las lesiones secundarias generalmente ocurren porque no se ha dado una atención adecuada a las lesiones primarias. Y si pese a esto, digamos, sigue el problema secundario, ya vienen las lesiones terciarias, donde hay cascadas metabólicas ya irreversibles, donde va a producir más daño. Entonces ahí viene el concepto de neuroprotección, o sea, neuroprotección significa qué medidas tenemos que tener en el caso de que haya una lesión primaria para que no llegue a secundario o terciario, ¿no? Entonces el conocimiento de la existencia de estas cascadas metabólicas y su efecto lesivo han permitido nuevas perspectivas de tratamiento. Entonces se ha incorporado el término de neuroprotección, sobre todo de los pacientes que tienen neurotrauma, que generalmente no solamente son pacientes con traumatismo crónico, sino que son politraumatizados la mayor parte de los pacientes. Tienen daño en la columna, tienen daño en el abdomen, en el tórax, ¿no? Entonces significa el concepto de dar un tratamiento como neuras terapéuticas complementarias dirigidas a frenar las cascadas metabólicas anómalas. Y dentro de la hipotermia ha demostrado tener eficacia en el tratamiento de este tipo de pacientes. No, bueno, esa hipotermia sobre todo pues, se da en cuidados intensivos, ¿no? Ahora, les he traído acá los valores normales de presión intracraneal. En adultos y niños es menor de 10 a 15 milímetros de mercurio. En niños pequeños menor de 3 a 7. En infantes o lactantes menor de 1.5 a 6 milímetros de mercurio. Y la presión, otro concepto también, presión de perfusión cerebral. Como ustedes pueden ver, aquí es igual a la presión arterial media menos la presión intracraneal. Y debe ser por lo menos de 80 a 100 milímetros de mercurio. O sea, ¿cuál es el problema también en el TEC? Que se altera la presión de perfusión cerebral, entonces eso produce ¿qué? Hipoxia. Y la hipoxia, ¿qué produce? Lesión secundaria. Lesión secundaria, edema cerebral. Y toda la cascada de lo que sigue, ¿no? Bueno, ustedes supongo que ya han hecho los síndromes, dentro de ellos, los síndromes de hipertensión intracraneana, para recordarles, están las hernias, o sea, el desplazamiento de una parte del cerebro hacia el otro lado. Entonces ahí está la hernia subfalcina debajo de la órbita del cerebro, la hernia transcentorial central que se va hacia el tronco, la hernia uncal del úncus y el temporal, la hernia amigdalina, la amígdala cerebelosa que comprime el tronco, ¿no? Eso ocurre cuando la hipertensión intracraneana es muy severa. Ahora, esta teoría de Cushing es cuando la hipertensión endocraniana es muy severa, ¿no? Habrán escuchado, ¿no? Pero esto sobre todo se ve cuando los pacientes ya están moribundos, próximo a morirse, hipertensión, bradicardia, irregulares respiratorios. Si ven esto, es probablemente que ya está el paciente para fallecer. O sea, lo que hay que evitar es que lleguen acá, que lleguen a tener hipertensión, bradicardia, o sea, nosotros, por ejemplo, de neurocirugía, tratamos de evitar eso. Por eso, cuando hay que operarlo, hay que operarlo rápido, lo más rápido posible, porque hay un concepto que se llama tiempo y cerebro. Mientras más nos demoremos, más daño al cerebro, mientras menos, menos daño. Entonces, para evitar esta triada. Pero esta triada de Cushing tienen que saberla en qué consiste, ¿ya? Acá está, ¿verdad? Cuando le caí de un golpe a su hermano. Bueno, en relación al traumatismo craneoencefálico es importante la historia. Es muy importante saber el conocimiento, cuánto tiempo, si hubo o no, el tiempo de amnesia postraumática, las causas y circunstancias del accidente, el estado del neurológico del paciente cuando fue encontrado, presencia de cefalea en ese momento. Todo eso, por ejemplo, lo dan sobre todo los bomberos, los policías que traen a los pacientes, ¿no? Le dice, doctor, le encontró el paciente ahí tirado en el piso y estaba sangrando un charco de sangre. Entonces, ese dato del charco de sangre ya le está diciendo que ha perdido volumen. Entonces, probablemente su presión está baja, ¿se da cuenta? Entonces, inmediatamente le ponen su vía, tratan de recuperar la sangre que ha pedido para que tenga la presión adecuada, por lo menos 90 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, esas cosas, cuando le llevan al paciente, a veces no sabe que tiene un charco de sangre. Entonces uno piensa, ¿por qué está hipotenso? Está pensando que de repente tiene un problema de hígado que se ha roto. Y cuando a veces el cuero cabelludo, digamos, se rompe, sangra bastante. Por más que no tenga un hematoma intracerebral, bastante, hasta 1 litro. Entonces el paciente viene chocado. Entonces por eso es importante preguntar, ¿no? al personal paramédico. Miren, dentro del diagnóstico está el examen. Lo primero es la inspección. Lo primero que van a ver es inspección, que es ver cómo está el paciente. Acá ven el paciente
ha perdido parte del pabellón auricular, tiene un scalp donde se ve cráneo. Acá, por ejemplo, se le ha metido una daga. Aquí parece que es también una parte de una navaja, ¿no? Y acá también está lo que hay que conocer, el signo de ojos de mapache. Entonces, ¿cuándo ocurre? Cuando hay un traumatismo y fractura de base cráneo anterior, aquí. Los ojos de mapache igual a compromiso de fosa craneal anterior, ¿no? Si se lesiona acá el temporal, entonces ese signo es una equimosis retroastoidea. ¿De acuerdo? Entonces eso es parte de la infección, de la inspección, ¿no? Inspección. La inspección es ver. Y acá, en realidad, la escala de Glasgow fue básicamente hecha para las enfermeras primero y luego difundida por todo el personal de salud, ¿no? Y tenía 3 parámetros. Y también fue para básicamente para el TEC, ¿no? Creado. Entonces, la apertura ocular, la respuesta verbal, la respuesta motora, ¿no? En la apertura ocular, si es espontáneo, 4. A la voz 3, al dolor 2, en respuesta 1. Todos conocen esta escala, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Entonces es importante saberla y tenerla en mente, ¿no? Entonces va de 3 a 15 puntos. Y en relación a la respuesta motora, es lo que quería detenerme acá. Hay las últimas 2 respuestas, que es deceleración y corticación, entonces son respuestas que son anómalas, son respuestas inapropiadas, entonces quiere decir que el daño es más severo. Entonces un paciente de cerebro de cortica quiere decir que el paciente está muy grave, tiene un daño en el tronco probablemente. Dentro de la inspección también están las pupilas, ve el tamaño pupilar, ustedes ven acá una pupila chiquita, otra grande, eso se llama anisocoria, en este caso por un hematoma epidural. También los movimientos oculares, ¿no? El examen de pares craneales. Aquí, ¿qué parte craneal están viendo acá? Si mira hacia afuera, ¿qué parte craneal es? ¿Ah? Sexto, ¿no? Para acá, hacia abajo, 4, ¿no? Entonces, también se ven los pares craneales. Bueno, esta es una clasificación. En realidad no me gusta poner TEC leve, moderado, severo, pero más o menos para que sepan, ¿no? Hay una clasificación de acuerdo a Glasgow. 14-15 TEC leve, moderado es de 9-13. El TEC severo, donde sí hay consenso, es menos de 8, 8 menos, ya es TEC grave, o sea, ya el paciente está en coma. Entonces, ese paciente tiene que intubarse inmediatamente. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? El ABC, vías aéreas, ventilación, circulación, como les dije. O sea, inmediatamente un paciente tiene un traumatismo cardioencefálico, tiene que respirar bien, o sea, el cerebro tiene que tener oxígeno. Entonces tienen que ustedes ver bien que tenga vías aéreas adecuadas. Ventilación, circulación, significa que la presión sea adecuada. Su presión arterial, ¿no? Entonces, en relación a la ventilación, el control del ritmo respiratorio 10 a 12 por minuto, mantener presión de ventilación PO2 más de 100 milímetros, PCO2 35-40. Y las indicaciones para intubación son Glasgow menor de 8, 8 menos, ¿no? Entonces, o si la saturación está menor de 60 o el PCO2 más de 50. Entonces, todo esto, si lo intuban, ¿quién se va a encargar de mantener esos parámetros? Pues la ventilación mecánica. ¿Alguna vez han visto un ventilador mecánico? ¿Sí han visto? Es una máquina que da oxígeno, ¿no? Entonces, se adecúa los parámetros para que la oxigenación sea adecuada y la PCO2 esté en 35-40. Manejo inicial, entonces, examen de laboratorio, hay que hacer un examen completo, hemograma, grupos sanguíneos, factores RH, glucosa, electrolitos, gases arteriales. Miren, es importante, tenemos una paciente en emergencia que solamente con la hemoglobina detectamos que está haciendo una hemorragia interna. O sea, al inicio usted le hacen hemoglobina, y bueno, puede tener 14, y dice, qué bien, y se contenta, pero nunca hagan eso. Si es un politraumatizado, háganle hemoglobinas seriadas, o sea, cada día. Entonces, en ese paciente se cayó al segundo piso, se golpeó la cabeza, se fracturó la columna, pero también tuvo un trauma abdominal, una ruptura esplénica tardía. Entonces, el paciente al inicio le hicimos todo esto y salió la hemoglobina muy bien, creo que tiene 14, 15, muy bien. Pero la señora estaba poniéndose pálida.
Entonces le hicimos hemoglobina y vimos cómo iba cayendo la hemoglobina. Entonces al inicio también se le hizo tomografía abdominal, ojo, y salió normal. Entonces, ¿cuál fue lo más sensible? La hemoglobina, que comenzó a caer. Entonces, cuando los pacientes sean politraumatizados, hay que hacer el seguimiento seriado de la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto que es una charla de traumatismo del cráneo encefálico, pero tiene relación, porque si ustedes, digamos, en el caso de un TEC, si ustedes permiten que la hemoglobina se les baje mucho, ¿qué va a repercutir en el cerebro también? Va a ocasionar una lesión secundaria, ¿no? Entonces, por eso hay que hacer el seguimiento. Politraumatizados hay que ver en conjunto al paciente, no solamente el cerebro. Examen radiológico, radiografía columna cervical, lateral, radiografía de cráneo. Bueno, en realidad, estas radiografías lo pueden utilizar cuando ustedes puestan una posta, ¿no? Pero en un hospital, tomografía de frente. Tomografía. Resonancia, obviamente, en casos pues selectos, ¿no? Angiografía selectos, pero tomografía. ¿Por qué? Porque la radiografía es muy imprecisa, como les voy a mostrar ejemplos. Miren, estas son radiografías donde se ve todo el mundo puede ver las fracturas, ¿no? Acá, ¿qué ven? Aparentemente está bien, ¿no? ¿Sí o no? Mira, acá está alineado. Acá está 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 1. Aparentemente todo está bien, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué dirían ustedes? ¿Está bien la columna? Ya ves, con esto le dice, ya, señor, está bien todo, ya vaya a su casa. Y de repente, ¡pum!, le hacemos la tomografía. ¿Qué pasó? Tenía una luxación más abajo, donde justo está el hombro. Miren, ven acá el hombro. El hombro tapa todas estas vértebras. Entonces, por eso les digo, en la radiografía no se confía, en tomografía. Obviamente, si están en un pueblito de Chivay, están en un pueblo de esa zona, entonces utilizarán esto. Pero si es un hospital grande, tomografía. Miren cómo acá este mismo paciente tenía una subluxación. Miren, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 1. Luxofractura. ¿Han visto? Entonces, demostrado que la tomografía es el principal método diagnóstico de imágenes. Es el más importante. Ahora, si el tomógrafo se malogró, ya pues ni modo, pues le tendrán que hacer una radiografía, pero siempre sospechando esto. Mira, esta lesión, esto que ven todo blanco, es el hombro. El hombro no permite ver muchas estructuras, entonces hay muchas veces que de confiados los colegas, algunos colegas dicen, no, está bien todo, alta, y a la semana viene cuadripléjico o cuadriparético con lesión de la médula. ¿Ya? Bueno, entonces, en relación a quienes pedimos tomografía a todos los pacientes que tienen Glasgow 14 o menos, a toditos. Y a los de 15 también, pero ¿a quiénes? Al paciente que haya perdido la conciencia, que tiene una amnesia postraumática, un déficit neurológico focal, que tiene fractura de cráneo, que está con cefalea náuseas vómitos y que ha convulsionado. O sea, por más que estén despiertos, si tienen cualquiera de estos signos y síntomas, inmediatamente hay que pedirle tomografía, ¿no? Acá ven, miren la tomografía, es con reconstrucción, miren cómo una fractura amplia lineal del hueso frontal. Y acá está un hematoma, una contusión temporal. Ese es un hematoma subdural. Entonces, ¿cuál es el tratamiento médico del tratamiento craneoencefálico? Primero, colocar la cabeza elevada a 30 grados y presión neural. Alguien me dirá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se eleva la cabeza? ¿Por qué no se pone así horizontal? Hay una razón fisiopatológica. ¿Cuál será? ¿Ah? Ya bueno, evitar aspiraciones. Y en relación al drenaje venoso. Bueno, el drenaje venoso del cerebro con 30 grados de elevación va a permitir que sea adecuado. Entonces, por tanto, ayuda para que el edema cerebral no disminuya. Acuérdense que nosotros tenemos arterias que van al cerebro y venas que bajan. Entonces, ¿qué ocurre? Si no bajan las venas, hay más edema cerebral, ¿sí o no? Entonces, todo paciente con traumatismo craneoencefálico tienen que subirlo. Si no tienen para subirlo con la manija, hay que poner una almohada, la cosa que esté elevada a su cabeza, ¿ya? 30 grados. Normovolemia, cloruro de sodio a 0.9%. A veces veo que a los pacientes politraumatizados con TEC le producen dextrosa. Graso error, nunca. Tienen que ser soluciones normovolémicas, cloruro de sodio a 0.9%.
Mantener una PO2 de 100 milímetros de mercurio, ya les dije. El cerebro necesita dos cosas, glucosa y oxígeno. Mantener PCO2 de 35-40. ¿Qué ocurre? Si hay más CO2, ¿qué ocurrirá? Habrá más vasodilatación, ¿sí o no? Y si hay vasodilatación, más en el cerebro. Si hay más en el cerebro, más edema, ¿no? Mantener normotermia, también. Si te comienza a hacer fiebre el paciente, hay que bajarla. ¿Por qué? Porque la fiebre también eleva la presión intracranial. Mantener electrolitos de glucosa en niveles normales. Si el paciente tiene hiponatremia, hipernatremia, corregirlo. Si el paciente está hiperglicémico, corregirlo inmediatamente, porque esa hiperglicemia puede dañar más el cerebro, puede producir radicales libres. El dolor también es importantísimo. El dolor también eleva la presión intracraniana, por eso hay que poner analgésicos endovenosos. Y evitar úlceras de estrés, ¿no? Hay que darle Redentin, omeprazol, pantoprazol. Anticonvulsionantes, sobre todo a pacientes que están con Glasgow menor de 8, en coma, ¿no? Aquellos que hayan tenido amnesia prolongada, hundimiento cráneo. Cualquier lesión cerebral es mejor darle tratamiento convulsivo. ¿Por qué? Porque con una convulsión, imagínense, si tiene presión intracraniana elevada, va a aumentar más todavía la presión intracraniana, ¿no? Y los antibióticos, depende pues si hay una lesión. Yo, de verdad, yo prefiero más pecar en exceso que en defecto. Si veo una lesión, un trauma con herida, de frente antibiótico. Ustedes no saben dónde se ha hecho, con qué se ha hecho, ¿no? Ahora, en relación a la hemodinamia, ya les dije, deben utilizar solo soluciones histónicas, con eso al 0.9%. El volumen debe reponerse a una razón de 20 a 25 mililitros por kilogramo en 15 a 20 minutos primero. O sea, si está hipotenso, tratar de estabilizarlo. Lo que se llama pues, un tratamiento rápido de la presión, subirle, ¿no? Puedes hacer retos de fluidos para mantener la presión arterial media mayor de 90 milímetros. En la solución hipotónica con lustrosa, prohibido, incrementa el edema cerebral. Y otra cosa que le dije también, procurar que la hemoglobina está 10 o más, y no menos. ¿Por qué? Porque el cerebro al ajuste está, entonces necesita su oxígeno y su glucosa. Si no tiene oxígeno, también se hincha. Si no tiene glucosa, también se hincha, ¿no? En relación a los medicamentos que utilizamos, ¿han escuchado el manitol? ¿Sí? Bueno, acá tenemos dos medicamentos para el edema cerebral. Uno es el manitol y otro es la solución hipertónica. Le voy a hablar del manitol. El manitol es una sustancia azucarada, es efectivo para controlar la presión intracranial elevada. La dosis es 0.525 a 0.25 a 1 gramo por kilogramo de peso cada 4 a 6 horas. Esa es la dosis, ¿ya? Y hay que, lo malo que a veces produce hipotensión arterial, por eso hay que controlar bien, ¿ya? Entonces, si el paciente está muy hipotenso, entonces mejor no dar muchas dosis. Restringir el uso de monitor previo a monitoreo de la pico. O sea, si quieren medir la presión intracranial, primero miran, después le den el monitor, porque baja bien rápido, el efecto es bien rápido. Entonces, ¿cuál es lo que va a hacer el monitor? Primero va a producir una expansión plasmática, va a reducir el hematocrito, incrementa la deformidad cristales, reduce la viscosidad sanguínea, incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Por eso nos interesa esto, ¿no? Incrementa el flujo sanguíneo cerebral, incrementa la entrega de oxígeno cerebral, ¿listo? Esto es lo bueno. Entonces, más o menos, ¿cuánto demora? 15-30 minutos. Persiste por 90 minutos hasta 6 o más horas. En realidad, su tiempo de vida es 4 a 6 horas. Por eso, cuando está muy hinchado el cerebro, damos, por ejemplo, 120 centímetros cúbicos cada 4 o 200 cada 4. Después, lo malo, que a veces, si damos mucha dosis, podemos producir falla renal. ¿Qué es lo que hace? O que orina bastante el paciente, ¿no? Entonces, hay que moderar. El otro medicamento también que sirve para el edema cerebral de tipo Poltec es la solución hipertónica. ¿Qué es lo que hace la solución hipertónica? Moviliza el agua a través de la barrera hematoencefálica intacta, reduciendo el contenido de agua cerebral. Entonces, la va a deshidratar las células endoteliales, eritrocitos, incrementa el diámetro de los vasos, reduce la adhesión pleurocytal. O sea, en otras palabras, va a también reducir el edema cerebral. Entonces, la evidencia actual no es lo suficiente fuerte para recomendar en el uso, concentración, método de administración de solución salina hipertónica para tratamiento de lesión intracranial traumática. Bueno, en la práctica sí, yo he visto que sí es efectivo, yo les puedo decir que sí, ¿ya? Y manitol, ambos. Incluso, a veces se puede dar ambos medicamentos. Cuando el paciente tiene severa, se da manitol y solución hipertónica. No a dosis plenas, sino a dosis medias, ¿no? Corticoides. ¿Le daré corticoides a un TEC? ¿Sí o no? ¿Sirve? ¿Algo?
no sirve, acuérdense, nunca den corticoides a un TEC. ¿Por qué? Porque el TEC primero les eleva, ¿qué les eleva? Los corticoides, la glucosa. Y la glucosa, cuando está elevada en un TEC, produce más radicales libres, más edema cerebral. Entonces, no dar corticoides. Intramotivo vectomedular, en ciertos casos sí. En TBM, hasta las 6-8 horas se puede dar, pero otro corticoide, metilbenzolona, ¿no? Que son casos pues aislados. Pero en general no se da PEX. Los anticonvulsionantes, sobre todo si hay una lesión, si el paciente presenta algo 8 o menos, si está en coma, ¿no? Y si hay evidencia pues que ha convulsionado. Y puede darse por 7 días. Algunos, si no convulsiona hasta los 7 días, ya le quitan el anticonvulsionante. Miren, un paciente con traumatismo cerebrovascular, ¿qué será? ¿Leve, moderado o severo? Severo, ¿por qué? ¿Por qué dicen severo? O está intubado, ¿no? O sea que el lago 8 menos, ¿no? Perfecto, ¿eh? Ahí está bien monitorizado, está con tubo endotraqueal, tiene todas las monitorizaciones, ¿no? Entonces, miren, este es un algoritmo del TEC grave. El TEC grave es 8 o menos, hemos quedado, ¿no? Entonces, la evaluación ATLS, que es una evaluación de politraumatizado, hace posición de diagnósticos y terapéuticos de emergencia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Al paciente se le va a intubar. Segundo, resucitación de fluidos. Si el paciente está con hipotenso, inmediatamente elevarle la presión. Ventilación, tiene que tener desde 5 a 40. Oxigenación, 100%. Sedación, ¿por qué? Porque si le van a ustedes intubar, tiene que estar sedado. Porque si tiene un poquito de movimiento, ese hecho de luchar con el ventilador también le va a subir la presión intracraneana. Algunas, sobre todo en las UCIs muy sofisticadas, se le puede dar un relajante muscular, ¿no? Entonces, ven, hay una disyuntiva. ¿Hay peligro de herniación? Sí. Entonces, inmediatamente una tomografía de control. Si hay una lesión para operar, inmediatamente operarlo. Si no, entonces hay que darle tratamiento ya de hipertensión craneana, hipertensión mandatoria. Ahora, lo importante, cuando un paciente está digamos, con TEC grave, con compromiso de conciencia y con una lesión que aparentemente no es quirúrgica, hay que hacer la monitorización de presión intracraneal. Es clave. Monitor de PIC, ¿no? Al inicio teníamos en el hospital, pero ahora ya no, porque es costoso, pero es lo ideal. ¿Por qué? Porque esto del edema cerebral no es estático, o sea, no que ustedes lo miren al inicio, ya que bien, que tiene buena, no tiene edema, no es así, es algo dinámico. Con las horas puede aumentar tanto que puede enclavarse el paciente. Entonces, si no tienen presión intracraneal, hay que hacer tomografías seriadas. Por ejemplo, le hacen a las 8 de la mañana, le hacen a las 4, a las 10 de la noche, así. Porque la tomografía sí nos puede, en forma indirecta, decir qué parámetros, como lo voy a mostrar más tarde, ¿no? El escala de Marshall en relación al edema, ¿no? Entonces, todas estas charlas lo hemos sacado acá, una revista de Neurosurgery. Ya vamos a hablar de la primera lesión cerebral. Concusión. En realidad la concusión no hay una lesión estructural. Es como, por ejemplo, una computadora la apagan, la resetean. La apagan y después se aprende, ¿no? Es más o menos el equivalente de la concusión. O sea, el paciente presenta pérdida de conocimiento seguido de una recuperación más o menos rápida. Sin embargo, le hacen la tomografía y perfecto, normal. No tiene ninguna hemorragia, nada, se recupera 100%. Eso es lo más frecuente en el hospital, concusión cerebral, ¿ya? Entonces se considera un proceso funcional sin alteraciones estructurales macroscópicas. El diagnóstico sí es S06.0, concusión, ¿ya? Miren, esto es una disección de fibras, es un cerebro real, no es maqueta, no es de plástico, es real. Entonces, acá ¿por qué les he traído esto? Porque ustedes están viendo que la mayor parte del cerebro que ven, ¿qué está? ¿Gris o blanca? Blanca, ¿sí o no? Y los axones, miren, son como cablecitos, ¿ven? Esta técnica que le hemos hecho se llama técnica de disección de fibras. Y hay una técnica que nos permite ver todas las fibras, la piramidal, el fascículo lunar superior, y los podemos identificar a toditito. Entonces, para que vean y tengan en su cabeza ustedes, por favor, que el cerebro no solamente es sustancia gris, a veces piensan que solamente son las neuronas, no es así. Están los axones, y estos axones es tan importantes, si se lesionan, por más que las neuronas estén bien, no funcionan. Es igual que, por ejemplo, que lo tienen en el foco, pero ¿qué pasa? Que los cables
en esta habitación los cables por algún motivo no funcionan, los focos no prenden, ¿sí o no? Igualito, el cerebro si no tiene los axones, las neuronas no van a funcionar. Entonces por eso digo que es sumamente importante, y eso lo van a ver acá, en lo que se llama lesión axonal difusa. En la lesión axonal difusa se produce como inmediata postrauma, de más de 6 horas de duración sin pérdida de masa intracranial, lesiones isquémicas. Ustedes le hacen una tomografía, que es lo más simple, no se nota nada, dice normal. Escucha, la tomografía, ¿qué ha pasado? Está normal. ¿Y por qué está en coma? ¿Por qué? Entonces porque tiene una lesión axonal difusa. ¿Qué quiere decir? Que miren, los axones se han roto. ¿Ven? Sobre todo los axones de qué sistema? De la sustancia reticular ascendente, ¿sí o no? Entonces se han desconectado. Ahora, felizmente hay grados de lesión axonal difusa, no todos son severos. Si es leve, puede recuperarse. Pero si es severo, el paciente nunca despierta, o se demora años. A veces han escuchado ustedes que después de un paciente tuvo un accidente de tránsito y después de 5 años despertó. ¿Han escuchado o no? No es muy frecuente, pero ha habido, ¿no? Entonces los pacientes han tenido una lesión axonal difusa severa. Y con el tiempo han crecido los axones y de nuevo se ha activado la sustancia reticular. ¿Ya? Entonces se produce por movimientos de aceleración y desaceleración en la cabeza, produciendo fuerzas de cizallamiento. ¿Qué es cizallamiento? Esto, que tiene como un hacha, se cortan los axones, ¿ven? Acá. A lo largo de los haces de los axones, sustancia blanca, los hemisferios cerebrales y tronco encefálico. Para que un paciente esté en coma, ¿qué tiene que pasar? Una lesión cerebral difusa, ¿sí o no?, de ambos hemisferios, o una lesión pequeña en donde el tronco encefálico, ¿sí o no? Así es. Para que un paciente esté en coma, puede tener su cerebro perfecto, pero si hay una lesión considerable en el tronco encefálico, donde pasa los estados radiculares a actividad ascendente, el paciente entra en coma, así es fácil. ¿Ya? Entonces, el daño axonal difuso o lesión axonal difusa son lesiones por cizallamiento, combinación de mecanismo de aceleración, desacelerador. ¿Qué significa aceleración y desaceleración? O sea, significa movimientos que se van para adelante y para atrás, ¿no? De rotación. Entonces, ustedes ven ahí los axones, son como cablecitos, ¿no? Fácil que se rompan. Afecta por zonas del cerebro que tienen densidad, distinta densidad tisular y estructuras rígidas. Solo el 10% son hemorrágicas desde el principio. O sea, la mayoría son normales. ¿Es en la tomografía? Normal. ¿No? Acá, bueno, acá hay una pequeña hemorragia, ¿no? En la tomografía que se encuentra usualmente dice normal, en gran parte de los estudios. ¿Ustedes la tomografía? Oye, ¿qué ha pasado? El paciente está, la tomografía está bien, ¿por qué está en coma? Entonces, a veces preguntan a algunos colegas, ¿por qué está en coma? Porque no saben esta lesión. No saben que hay un mecanismo de lesión axonal difusa, ¿no? Entonces puede encontrarse pequeñas hemorragias en cuerpo calloso, pedúnculo cerebroso superior, región parasitaria y ganglios basales. Generalmente es periventricular. La resonancia magnética, más sensible que la tomografía para detectar pequeñas hemorragias, puede detectar pequeños daños de daño axonal, pequeñas áreas de daño axonal. Pero, ¿cuál es el problema de la resonancia? ¿Es bien fácil hacerlo o no? ¿Qué dirán? Es bien complicado, ¿no? Demora como media hora, el anestesiólogo tiene que estar ahí, porque si tiene T grave, ¿sería recomendable llevarlo a la resonancia? No, si está intubado con máquina, porque el resonador es como un imán bien grande. Si, por ejemplo, hay personas que son operados del corazón y tienen acá un stents que son como tubitos de metal, pueden morir ahí, se lo chupan, lo jala y se muere el paciente. O si usted tiene una prótesis, también la jala, la prótesis. Por eso es un imán grande. Y como imán, pues, imagínense un paciente intubado, todo el problemón que hay, ¿no? O sea, no es práctico. De 5 cuando se recupera, recién, pues cuando no tiene tubo, ahí se podrá hacer la resonancia. Felizmente ahora hay tomografías bien sensibles, muy sofisticadas, ¿no? Bueno, hemos hablado de la lesión axonal difusa. Ahora vamos a hablar del edema o tumefacción cerebral difuso. Suele producirse en el periodo postraumático precoz. La tomografía evidencia borramiento de surcos externas y basales. Miren, estoy hablando de dos cosas, ¿eh? Estoy hablando de edema cerebral y tumefacción cerebral. Miren la diferencia. Tumefacción cerebral difusa, hay un fallo en la autorregulación de la vasculatura cerebral. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
va a producir vasodilatación de todo el cerebro. Entonces, si hay vasodilatación, ¿qué va a pasar? ¿Habrá poca sangre o más sangre en el cerebro? Si está así chiquito, se hincha los vasos grandes, más sangre, ¿sí o no? Entonces, esa mayor sangre se llama hiperemia. Y eso también puede producir más edema cerebral. En cambio, en el edema cerebral es diferente. En el edema cerebral, más que todo, es un hinchazón de las neuronas, ¿ya? Entonces, en la tumefacción, generalmente cuando el paciente inmediatamente tiene bastante edema desde el comienzo, probablemente sea tumefacción cerebral, o sea, más sangre en el cerebro. En cambio, el edema cerebral se instala en los días, en el segundo, tercer, cuarto día, y se instala. Es la diferencia. Por ejemplo, si ustedes ven que uno tiene un TEC grave, un paciente, inmediatamente es un edema brutal, o digamos que no tiene ningún coágulo, pero un edema brutal, ¿qué pensarán? ¿En edema cerebral o en tumefacción cerebral? ¿En qué pensarán? En tumefacción cerebral, ¿sí o no? ¿No? ¿Me han entendido o no? Creo que no me entendía. Bueno, acá, mira, la diferencia con el edema cerebral es que la tumefacción cerebral hay elevación del volumen sanguíneo, en cambio en el edema cerebral hay elevación del líquido tisular, puede ser intracelular o extracelular, ¿ya? El edema puede tener dos orígenes, vasogénico y hidrostático, puede ser también igual que la tumefacción cerebral difusa. La tumefacción cerebral suele desarrollarse con gran rapidez después del TEC. Mientras que el edema aparece con magnitud en horas o días, como ya les he mencionado. Entonces, si el paciente tiene mayor edema, ¿qué pensarán? ¿En el edema cerebral o tumefacción? Tumefacción, ¿no? Y si se instala al tercer cuarto día, en edema cerebral, ¿no? Entonces, los hallazgos tomográficos de más pronóstico son ausencia de cisternas basales, tanto por el edema como por la tumefacción cerebral. Acá viene a detallar una escala tomográfica, se llama de Marshall, que tiene varios tipos, miren, tipo 1, tipo 2, 3, 4. Entonces, en relación al tipo 1, el carácter radiológico es normal. La supervivencia es casi 100%, miren. Hipertensión craneal, 0. En cambio, en el tipo 2 hay pequeñas lesiones. Ya hay una lesión difusa, hay línea media central y cisterna visible. Todavía se ven las cisternas. Pero ven pequeñas lesiones. Ven acá esto blanquito, ¿no? Es una contusión pequeña. Entonces acá la incidencia es que la tercera parte es edema cerebral. En el tipo 3 ya hay un edema bilateral, un swelling bilateral. Entonces acá, ¿cuál es lo característico del tipo 3? Que hay ausencia de cisterna en la base. Miren, ustedes ven acá en el cerebro ven unas cavidades así negritas, eso se llaman las cisternas. Cuando no se ve, eso quiere decir que hay una hipertensión craneal severa. Entonces, eso es un signo premonitorio que puede ir mal el paciente, ¿no? Ahora, el tipo 4 es cuando hay un edema sobre todo de un lado y cuando la línea media está desviada. Y otros tipos son las más evacuadas, si se opera y se evacúa, y más no evacuadas si hay una lesión más de 25 centímetros, donde la mortalidad es más alta. Entonces, estos son los diferentes tipos de lesiones, tipo de contusiones cerebrales. Y vamos a hablar de la lesión que se llama contusión cerebral. ¿Por qué se llama contusión cerebral? Se llama porque son lesiones necrohemorrágicas que afectan preferentemente la cresta de los giros hasta su unión con la sustancia blanca. El grado de afectación de la sustancia blanca es variable. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cómo sabe que es contusión? Porque hay parte, mire, normal, hemorragia. Normal, hemorragia. O sea, no es uniforme. En cambio, en el hematoma es uniforme, ¿no? Cuando hay hematoma intercerebral es todo un coágulo. En cambio, acá hay sustancia gris que está, o sustancia blanca normal, acá está blanco lesionado, acá está normal. Entonces, eso es una contusión cerebral, ¿ya? Entonces, conforman hasta el 8.2% de lesiones generales en el traumatismo. Miren, lo que les decía, acá hay lesiones de golpe y contragolpe. Miren, el cerebro está dentro del cráneo, el cráneo es inextensible, ¿sí o no? Está flotando en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué ocurre? El cráneo se va por su lado y el cerebro por su lado. Miren, acá primero fue el cerebro con el cráneo y luego regresó hacia atrás. ¿Lo han visto? Golpe, contragolpe. Aceleración, deceleración. ¿Han visto? ¡Pum, pum! Por eso dice, pero ¿por qué tiene atrás una lesión si se ha golpeado, tiene un chichonzazo en la cabeza? Acá, ¿no? Acá tiene un chichón, ¿y por qué se lesionó atrás? Por este mecanismo, porque el cerebro, como está nadando en el agua, se va hacia adelante y luego regresa. ¿Ya? Entonces,
Se encuentra entre el 30 al 35% de TEC severo, representa el 20% de las lesiones que requieren. Ahora, más o menos la quinta parte de esta contusión cerebral requiere operación. Entonces, ¿cuál es la evolución de las contusiones cerebrales? Esta contusión cerebral es una lesión bien frecuente. El que menos tiene, de los TEC graves tienen eso, por lo menos el 40%, para que vean, ¿verdad? El 40% de contusiones aumentan de volumen en los 4 primeros días, o sea, si tiene una contusión chiquita, todavía no canta en victoria. Al tercer día crece más, mucho más, se deteriora el paciente en coma y hay que operarlo. Entonces, ¿qué factores predicen que va a aumentar la contusión cerebral? La hemorragia subaracnoidea, el hematoma subdural agudo concomitante, que tiene una contusión de gran volumen inicial. Lo ven acá, ¿no? Miren, acá tenía pequeñito, ¿sí o no? La contusión, pero tenía hemorragia subaracnoidea traumática. ¿Y qué ocurrió? A las 8 horas, miren, aumentó. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el cerebro, las lesiones del cerebro no son lesiones estáticas, son dinámicas. O sea, ustedes mientras están viendo un paciente, están ocurriendo fenómenos como el que le digo, pues lesión primaria y luego viene la lesión secundaria. Entonces comienza a aparecer todas las hemorragias. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros neurocirujanos operamos? O sea, ¿por qué operamos una contusión? Cuando la lesión parenquimal y signos de deterioro neurológico progresivo debido a la lesión causa un efecto de masa. Cuando el GLAGO baja, o sea 6 a 8, ya está en coma. Cuando la oclusión es más de 20 centímetros cúbicos. Cuando la disminución de línea media es más de 5 milímetros. Cuando ya las cisternas ya no se les ve. Y cuando los pacientes tienen una lesión que puede llegar hasta 50, hay que operarlos lentamente, ¿ya? ¿Está bien? ¿Han entendido? La contusión cerebral. Ahora vamos a hablar de la hemorragia subaracnoidea traumática. Si les pregunto, ¿cuál es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea? ¿Quién me dirá? A ver, ¿qué me dice? Traumatismo. ¿Y de la hemorragia subaracnoidea espontánea? ¿Ah? Los aneurismas, ¿no? Ruptura de aneurismas. ¿Ven? Eso es importante, es una agarrada. Pregunta de examen de residencia. Siempre preguntan eso. ¿Cuál es la causa más frecuente? Todo el mundo pone aneurismas. ¿Han visto? Cuando no. La hemorragia subaracnoidea traumática es la más frecuente causa de HCA. ¿Ya? Sin embargo, cuando la historia no es muy clara, cuando dice, bueno, estaba ahí, pues se desmayó y encuentran una hemorragia, sobre todo perimesencefálica acá, miren. Estos son el tronco encefálico. Acá hay unas áreas negritas que se llaman cisternas. Cuando ven sangre acá, ya asústense, después de un aneurisma. O sea, de repente ha sido primero la hemorragia y después el trauma. Entonces ahí hay que hacer una angiotomografía, una arteriografía cerebral. Entonces, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Cuando digamos hay una lesión traumática, puede ser craneotomía, pseudopresión de la lesión, craneotomía diferencial. Bueno, esos son más que términos quirúrgicos, ¿no? Lobectomía temporal, craneotomía hemisférica descompresiva. Acá, por ejemplo, ven una craneotomía para evacuar un hematoma. Acá bien ya operado con sus contusiones. Acá miren, ya se ha hecho una descompresiva y frontal. No tienen hueso, ¿ven? Ya quedan las contusiones cerebrales. Y es una craneotomía descompresiva bien grande, miren. Grandota, miren acá. Bueno. Ahora vamos a hablar del hematoma epidural. Entonces, como su nombre indica, indica hematoma epidural. ¿Qué es epidural? Epi, encima de la dura. Entonces, eso es diferente, miren. La causa del hematoma epidural en niños y adultos es diferente. En los adultos básicamente es arterial. En los niños básicamente venoso. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que en los niños pensar que un seno dural se ha roto. Porque como está en crecimiento, los senos durales son muy grandes. Entonces, puede ser la causa. Entonces, sangrado arterial en adultos 85%, en niños solo 18%. Ambos grupos 32% y 31% venoso en niños. No identificable, nunca se identifica. ¿Ya? Acá lo ven el hematoma epidural. Ven la dura madre, ¿no? Acá. El epidural acá está. Como un higadito, ¿eh? ¿Y cuál es la causa más frecuente de tipo arterial? ¿Qué arteria? Meningia media, ¿no? Rama de ¿qué arteria? ¿Qué arteria? A ver, ¿qué me dice? Una de las ramas de una arteria importante. Rama terminal de la arteria carótida externa. La maxilar interna, ¿no? Es la tercera rama, la meningia media.
¿Por qué agujero sale? Redondo, menor, ¿no? Entonces miren, va así y se divide como una hoja de higuera. ¿Ven? Tiene un ramo frontal, ramo parietal, ramo temporal. Acá lo ven. Y lo va a irrigar a buena parte de la dura madre. Esta es la rama principal, una de las ramitas puede romperse y causar el hematoma epidural. Entonces, ustedes le hacen la tomografía, se ve una lesión biconvexa, ¿no? Acá. Entonces, usualmente es temporoparietal y temporal, 2 a 5% puede ser bilateral y predominancia del lado derecho, ¿no? ¿Cuál es la característica? Lo clásico del 10-27% que el paciente tiene una pérdida de corte de conciencia. Hay un intervalo lúcido por varias horas, ¿no? Luego, compromiso progresivo de conciencia, hemiparesia contralateral, dilatación pupilar, fenómeno de Kernohan, como hemiparesia ipsilateral del mismo lado por compresión del triángulo cerebral contralateral por el borde intentorio. Entonces, mira, este es importante. Y luego voy a contar la anécdota, no la anécdota, sino algo muy trágico que le ocurrió a un colega en Lima, cuando yo trabajaba en Lima. El paciente, el doctor trabajaba en una clínica chica, ahí por Miraflores, y lo llama, y era una clínica pequeña, y le dicen, y tenía SOAT. Al colega le dicen, doctor, mira, llegó un pacientita joven, ¿y cómo está? Está despierta, lúcida, está muy bien. Muy bien. Pero estoy lejos, yo vivo a una hora de ahí de la clínica. Bueno, hospitaliza la pedía mañana temprano, la veo, ¿no? Y la paciente habló también con el doctor, habló con su familia. La cosa se fue, la hospitalizaron, ¿no? Todo por teléfono. Y cuando va el doctor, a ver qué me dice, ¿qué encontró? La paciente había fallecido. Entonces, ¿qué ocurrió? Que tuvo un intervalo lúcido. Fue sangrando y como era noche, se puso a dormir y nadie se dio cuenta. ¿Se cuenta? Ese se llama intervalo lúcido de Petit. Entonces, por eso nunca se confía en que el paciente se golpea la cabeza fuerte. Es importante la historia. Si el paciente se cayó del segundo piso, atropelló el carro, por más que haya perdido poco tiempo, la conciencia ya pensar, de repente tiene un hematoma. ¿No? Acuérdense de eso, siempre. Si el golpe, obviamente es un cocachito, pues no piensen en eso, no tiene que ser un trauma importante, ¿no? Si tiene un cocacho, tengo un hematoma epidural, de repente, no hay que exagerar, ¿no? Hay que ver el mecanismo del trauma, ¿no? Si se cae de un piso, si le atropella el carro, ¿no? Por más que esté despierto, piensen en hematoma epidural, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la presentación clínica? 60% presenta pupila dilatada, o sea, anisocoria. ¿Qué quiere decir? Que lo comprime. ¿Qué nervio? ¿Qué nervio está comprimido? Tercer par, ¿no? 85% de epilepsia, no pierde conciencia en 60% de los casos, ya como les he dicho, pues, no pierde conocimiento, a veces está bien. Mayor frecuencia en hombres, ¿por qué? Porque nosotros somos los que más tenemos trauma craneoencefálico, ¿no? Por la actividad, pues la mayor parte de hombres tienen trabajos riesgosos, ¿no? Son constructores, trabajan en agricultura, entonces más propensión a sentarse, ¿no? Más frecuente de unos jóvenes, raro antes de los 2 y posterior de los 6 años, de 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué no es frecuente en los 60 años? Porque la dura madre está bien pegadita al cráneo. ¿Ya? La mortalidad. Si el paciente ya viene con un Glasgow bajo, o sea, en coma 3 a 5, 36, alto porcentaje que muera. Si digamos 6 a 8, 9%. Si digamos el Glasgow es 14, 15, también la mortalidad es 0. O sea, ahí se aplica lo que se llama tiempo de cerebro. Si supera rápido en epidural, no hay ningún problema. Se recupera 100%. Pero si no se opera rápido, desgraciadamente puede haber lesiones secundarias, ¿no? Acá ven a ver, mira cómo se hace. Acá se hace disección por planos, se hace un abordaje terrenal. Y acá está, mire, se saca la plaqueta ósea y se ve acá el coágulo epidural, ¿ven? El hematoma epidural. Se limpia y queda blanquita la dura madre. ¿Ven? Acá se ve también cuando recién se opera. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Han entendido? Es el hematoma epidural. ¿Bien? ¿Un descanso? Así nomás. ¿Sigo? Sigo, ya. Bueno, vamos a hablar del epidural, luego vamos a hablar del subdural. ¿Qué significa subdural? Debajo de la dura, ¿no? ¿Sí o no?
Entonces hay una colección de sangre debajo de la dura madre, y para que sea agudo, ¿qué tiene que tener? Menos de 72 horas. Y la sangre, ¿cómo se ve en la tomografía? Blanquita, ¿sí o no? Cuando es aguda. Acá lo ven, blanquito. Entonces tiene una mayor morbimortalidad que el hematoma epidural. ¿Por qué será? A ver, ¿quién me dice? ¿En el epidural se ha dañado el cerebro? ¿Sí o no? ¿Se ha dañado alguna estructura del cerebro? Nada, ¿sí o no? La dura madre, íntegra, ¿no? En cambio, el subdural sí. En el subdural generalmente son las venas puente. Y si la vena puente es importante, a veces dicen, no, la vena no es importante, ¿no? Pero sí es muy importante. ¿Por qué? Porque la vena va a drenar una parte del cerebro. Y si no está esa vena, ¿quién va a drenar? Nadie. Entonces hay una lesión del cerebro, se daña. ¿Ya? Entonces, por eso dice, tiene una mayor mortalidad, 50-90%. Ocurre por ruptura de venas puentes. O sea, si bien es cierto, ustedes le ven el cerebro y el cráneo, ahí hay venas puentes, están colgando. Entonces, esas venas son las que se rompen. ¿Ya? Entonces, por eso se produce por ruptura de venas puentes, o venas ilianas. También por el mecanismo de aceleración y desaceleración en accidentes. Más común es el hombro temporal, frontal o superficie frontoorbital, o sea, más común es acá adelante. Porque acá están, ¿se acuerdan los senos venosos o no? Cuando han hecho anatomía, han hecho el seno esfenoidal, ¿se acuerdan? Venas ilianas, todo ahí hay bastantes venas puentes, esas son las que se rompen, ¿ya? Por eso más adelante que atrás es. Hematoma subdural agudo, intervalo lúcido también ocurre, o sea, el paciente puede tener un hematoma subdural igualito, hablando, bueno, ¿qué pasó? No sé, me caí, me estaba doliendo un poco, y todavía agarran sus celulares, están chateando, ¿no? Entonces, más o menos, miren, de 2 a 38% de la tercera parte de los pacientes están normales. Anormales pupilares, ya conforme aumenta el tamaño del hematoma, 30 al 50%. Presentación clínica, ¿por qué? Por eso, porque ya comienza a sangrar de más, ¿no? Por efecto de masa, ya comienza a constituir, a haber un compromiso de conciencia, déficit motor contralateral, dilatación pupilar ipsilateral. La teoría de Cushing, ¿cuándo ocurre? Cuando el paciente ya está moribundo, ¿no? A punto ya de enclavarse. Entonces, ¿cómo se ve la tomografía? Hipertenso, en forma de semiluna, ¿lo ven, no? Cóncavo, semiluna. ¿Ya? No curso el territorio. También, desgraciadamente, muchos de estos pacientes también tienen lesiones asociadas. Encima, el que tiene hematoma también tiene, ¿cómo se llama esto? ¿Qué lesión se llama esto? Cerebro normal, sangre normal, una conducción cerebral, ¿no? La mortalidad 40-60%, pacientes en coma 58%. O sea, ¿cuál es peor, hematoma subdural o epidural? ¿Ah? Subdural agudo, ¿no? Agudo, estoy diciendo, no crónico. Ya, en indicación de cirugía, nosotros operamos el hematoma subdural agudo cuando el espesor es más de 10 milímetros o 1 centímetro, cuando el vía línea media más de 5 milímetros, cuando el glaco está menor de 9, o por más que digamos el espesor menor de 10, pero el glaco está bajo, entonces ahí operamos. Ya. ¿Qué hacemos? Hacemos una cranotomía. Aperturamos la dura madre y esto, ¿lo ven acá? Este es el coágulo bien al común y el comprimido del cerebro. ¿De acuerdo? Y luego se evacúa este hematoma, que es cerebro libre, y ponemos unos drenajes. ¿Ya? Es el hematoma subdural agudo. Ahora el crónico. Perdón, el subagudo. El subagudo va de 14 a 21 días. ¿De acuerdo? Tiene un mejor pronóstico. ¿Qué se ve en tomografía? Isodenso. O sea, casi igual la densidad que el cerebro, por eso isodenso. Forma también semiluna. El médico se puede hacer una cranotomía, pero también un hoyito, un huequito chiquito. ¿No? ¿De acuerdo? Ahora viene el hematoma subdural crónico. Más de 3 semanas. Sobre todo, el hematoma subdural crónico en 15 se presenta en los ancianos, los alcohólicos o anticoagulados. O sea, un sangrado poco a poco, gota a gota. Gota, va sangrando y se va formando el hematoma subdural crónico. El paciente le dice al doctor, señor, ¿usted se ha caído al segundo piso? No, todo solo en la compu me da un golpe acá en la cabeza, nada más, ¿ves? Algo leve. O sea, piensen, viejito, ¿cómo hematoma subdural crónico? Piensen que ha sido algo leve, no es algo catastrófico, como en el agudo sí. Subdural agudo tiene que ser algo fuerte, que tuvo un accidente grande, ¿no? Entonces, signos y síntomas heterogéneos, cefaleas, somnolencia, cambios de comportamiento, agitación, bueno, depende todo pues dónde esté bloqueado, ¿no? Pero realmente produce cambios de un síndrome confusional agudo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial?
con ACV, encefalitis, encefalopatía metabólica, demencia, psicosis. A todo eso se puede parecer. ¿Ya? La tomografía, como se ve, hipodenso, o sea, de la densidad de los ventrículos, ¿no? En semiluna siempre. Tratamiento de evacuación quirúrgica como juegos de trépano. Acá, ¿ves? Ese hematoma celular crónico. ¿Lo ven, no? ¿Lo ven, jóvenes? Semiluna, negrito, ¿no? Celular crónico. Entonces, como esta agüita, o sea, conforme pasa el tiempo, el hematoma que era así todo denso, ya se licúa, se vuelve como un líquido. Como el aceite, ¿han visto alguna vez un aceite de carro así quemado? Así es, motor oil, como el aceite de un motor, ¿no? Entonces, solamente en este caso se hace un huequito y se sale el hematoma, un trépano, una trepanación ampliada. ¿De acuerdo? ¿Ven? Entonces hemos visto el hematoma agudo, subagudo, crónico, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las lesiones de fosa posterior. En realidad, la incidencia es bien baja, felizmente, menor del 3% de todos los traumatógenos encefálicos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Hay un hematoma y una contusión usualmente, ¿no? Entonces, produce una lesión con efecto de masa en la tomografía o difusión neurológica debida a efecto de masa. Este es el cuarto ventrículo, miren, hay una disociación o irritación del cuarto ventrículo, entonces hay que pensar que hay que operarlo, probablemente. ¿De acuerdo? Acá, este es el hueso occipital, se ubica, el paciente está boca abajo, acá, ¿no? Lo ven, ¿no? Se es uno con el peroneso occipital y se evacúa el hematoma. Bueno, dentro de las lesiones craneales también están las llamadas fracturas craneales. Las fracturas craneales pueden ser lineales o comunitadas o deprimidas, son tres tipos. La lineal es simple, cerrada, sin la separación del cuerpo cabelludo. La comunitaria son multifragmentos. La deprimida, entonces, hay cuando una fractura pasa la tabla interna, se llama fractura deprimida. Saben, ¿no? Que el hueso tiene una tabla externa y una tabla interna. Entonces, la tabla externa, acá está el cuero cabelludo, ¿sí o no? Y la tabla interna está, ¿quién? La dura madre, ¿no? Cuando el hueso, la fractura va por debajo, ya se considera fractura deprimida. Es quirúrgico, sí o sí. ¿Por qué? Porque va a comprimir el cerebro. ¿Ya? La fractura craneal deprimida, entonces, 6% de traumatismo craneoencefálicos, 71% tienen lesión intracraneal, fracturas compuestas 90%, se asocia a infección 1.9-10%, incidencia de epilepsia 15%, mortalidad 1.4-19%. ¿Cuáles son las indicaciones de cirugía? Cuando la fractura craneal abierta con depresión mayor que el espesor del cráneo. Penetración dural, depresión mayor de 1 centímetro, seno frontal comprometido, deformidad cosmética grosera, herida infestada, neumocéfalo, herida contaminada, fractura en bola de ping-pong, fractura lineal. Acá miren, están viendo una fractura ocasionada por en este caso un cuchillo, ¿no? Acá está, miren, como se ha roto acá adentro, la fractura del cráneo. Y entonces, ¿qué se hace en la fractura deprimida? Pues se la alinea o se le pone una malla acá. ¿Listo? De tal forma que ya esos fragmentos no comprimen el cerebro. Ahora, otra lesión es traumatismo craneoencefálico por proyectil de arma de fuego. Eso es terrible. Lo peor es por arma de fuego. Miren cómo produce tremendo daño. ¿Ven? Estos producen lesiones irreversibles. Miren, tanto daño. Casi todos mueren, pues, con mortalidad altísima. ¿Quién va a sobrevivir a eso? ¿No? Bueno, ahora viene el concepto de monitoreo PIC, de la monitoreo de presión intracraneal. Hay varios métodos. Uno es un catéter, acá como ustedes ven, intraventricular, un catéter acá subdural. Entonces, es forma como se mide, es lo que debería hacerse cuando el paciente tiene un TEC grave, monitorizarlo constantemente, la presión intracraneal. ¿No? Acá, por ejemplo, dice hipertensión intracraneana ligera cuando de 15 a 20 milímetros de mercurio, moderada de 21 a 40 y severa cuando es menor de 40 milímetros de mercurio. Para estos casos, ¿qué se hace? Una craneotomía descompresiva, mientras saca la tapa del cráneo, ¿no? La bóveda. Así es descompresiva, se deja libre. Y se va, ese huesito se pone en el abdomen. Bueno, entonces ustedes miraron todo, pero ¿y las secuelas? Bueno, las secuelas depende pues si ha habido daño en el cerebro. Si hay daño en el cerebro va a haber secuelas. Si digamos el hematoma epidural se opera rápido, no va a quedar secuelas, ¿no? Pero si digamos el paciente ha perdido el conocimiento más de media hora, una hora, ha tenido un daño en el cerebro, va a haber secuelas. ¿Cuáles son estas? Epilepsia postraumática. Constituye una de las complicaciones tardías más comunes y graves. Representa el 2% de las causas de epilepsia.
Pueden ser crisis tempranas, las que se debutan en la primera semana, o crisis tardías, las que se aparecen después de la primera semana. ¿Qué otro síndrome puede haber? Síndrome postconclusional. Aparece después de semanas o meses, no guarda relación con la magnitud del trauma, consiste en cefalea acompañada de hiperactividad, ruido, mareo, vértigo. Es en realidad síndrome postconclusional, ¿ya? Conclusional. Entonces ocurre cuando el paciente tiene un golpe fuerte en la cabeza y de repente dice, ¿te puede hacer doctor? Desde ahí, desde que me golpeó en la cabeza tengo mareos, no puedo dormir bien, tengo bajo rendimiento del trabajo, tengo mucho sensibilidad al ruido, entonces ese es un síndrome postconvulsional. Otra secuela, hidrocefalia. En todo traumatismo craneoencefálico de moderado a grave existe hemorragia extraordinaria de mayor o menor grado. Al cabo de meses y años se formaría fibrosis o adherencias. ¿El líquido cefalorraquídeo dónde se absorbe? Aquí me dice. Vellosidades adenoidales, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, en la hemorragia extraordinaria, ¿qué ocurre? Hay fibrosis ahí y se tapan, ¿no? Entonces, algunos de los pacientes que operamos por válvula, a veces de hidrocefalia, tienen atención de TEC, se golpearon en la cabeza, tuvieron una pequeña hemorragia. Entonces, esas son las 3 secuelas. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta?